Bien, ya retomando en estos momentos la programación de BSTV, estamos una vez más conectados con Ricardo Belmont y un poco haciendo el recuento del tema que vamos a conversar. El pasado 11 de abril, la primera sala constitucional, días anteriores a la sala constitucional del Perú, del Poder Judicial, determinó que la causa que está siguiendo la defensa de Pedro Castillo para que se lo pueda excarcelar mediante un habeas corpus, se ha sometido a una votación de un juez dirimente. ¿Por qué? De 3 integrantes de la primera sala constitucional, los 3 tenían que votar a favor o en contra de la misma, y solamente uno votó en contra. Entonces, ¿qué significa esto? Que al no haber los votos completos, se convoca a un siguiente juez. ¿Qué ocasionó esta votación en discordia, única votación en discordia? La posibilidad de que Pedro Castillo sea excarcelado. Es su facultad, es su derecho constitucional luchar por su libertad y eso está bien. Sin embargo, hay muchos que llevan este escenario a la posibilidad de que la excarcelación también suponga la restitución en el cargo presidencial. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? Ricardo Belmont, ¿qué tal? Ahora sí, buenos días. Buenos días. Bueno, yo no soy abogado ni constitucionalista, ¿no? Yo lo que veo es el ángulo de la justicia en términos del abuso de la misma. Yo pienso que con Castillo se abusó de la justicia. No le dieron derecho a la legítima defensa, no permitieron que sus abogados conversen con él, fue vacado de una manera irregular desde el Congreso de la República. Ese es el ángulo que veo yo. O sea, toda persona, presidente o cualquier ciudadano de a pie de la calle, tiene derecho a la legítima defensa. De lo contrario, estaríamos cayendo en una suerte de dictadura disfrazada de democracia, donde hay una represalia pocas veces vista contra un presidente de la República. Esa es mi posición y ha sido desde el primer día. Ahora, los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos políticamente. Todos tienen sus inclinaciones políticas. Muchas veces el tribunal no hace justicia porque hay muchos intereses políticos de por medio. Yo hablo como un ciudadano, como un hombre que ha vivido la justicia desde adentro y desde afuera. Yo he sido víctima de la injusticia en mi país y conozco lo que es, cuántas personas como yo y como miles de otros ciudadanos peruanos que desconocemos son víctimas de la injusticia, donde no hay un debido proceso, donde están presos sin justificación alguna, simplemente por una denuncia mediática, y parece mentira, los medios de comunicación son los que finalmente gatillan las denuncias fiscales y quién o no va preso en este país. Es un gran problema de distorsión de la justicia, en mi opinión, desde el lugar en que yo analizo la política, ¿no? Claro, pero Ricardo, ¿en qué extremo es que se le niega el derecho a la legítima defensa al exmandatario Pedro Castillo? Recordemos las veces que Castillo concurrió a la sede fiscal para que declare y nunca declaró. Él exigía que se respete su derecho a guardar silencio. Ninguna pregunta expuesta por la fiscal o el fiscal que lo entrevistaba, que lo interrogaba, fue respondida, porque en todo momento él exigía que se respete su derecho a guardar silencio. O sea, realmente nunca declaró, solamente concurrió a sede fiscal. Y él tuvo los extremos escenarios legales para que pueda hacer valer su defensa. Miren, yo tengo entendido que después de mi intervención va a hablar un gran constitucionalista que es Alberto Borea. Él sabe más que yo de esto. Y Borea sabe, porque fue mi abogado en una época, que uno puede guardar silencio, pero eso no quiere decir que te metan preso al día siguiente, ¿no? Y si estás preso tampoco quiere decir que te van a mantener preso si guardas silencio. El silencio es un derecho. Claro. Cuando hay un cargadón, hay una suerte de circo que se arma mediático en torno a una detención y a una presidenta llevada a la presidencia a la fuerza prácticamente, porque yo entiendo que Dina Boluarte tuvo que matar a más de 70 personas para
consolidarse en el poder. Esto desde ya desacredita todo el proceso democrático que vive el Perú. Y yo lo veo de ese ángulo, porque yo he sido candidato a la presidencia y he visto cómo se abusa desde el poder y cómo se abusa cuando se copa el poder, y el poder está copado hoy día por todas las instancias de que maneja este gobierno, que en mi opinión es una dictadura. Esto es una democracia. Claro, pero Ricardo, hay algo que tú mencionas. Que Faroni, el abogado que ha contratado Castillo, no le permitan entrar cuando a Fujimori se le permitía que todos sus amigos, abogados, compañeros, ingresaran a la celda como si fuera la casa de Fujimori. Yo lo que no entiendo son las asimetrías. A un presidente se le trata como si fuera especial, y al otro se le ataca como si fuera un asesino. Claro, Castillo no mató a nadie, señores. Castillo no mató a nadie. Castillo, la economía es la misma con Castillo que sin Castillo. Castillo metió la pata porque es un ignorante políticamente, como lo puedo haber sido yo cuando empecé en política. Eso no me hace culpable. Ya, pero a ver, vayamos un poco en orden. Porque si bien es cierto, Zaffaroni era un abogado que ha sido presentado en su oportunidad como abogado de Pedro Castillo, él ha integrado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también otro abogado, también de Argentina, como es Leonardo Cruxato, y él ha referido que sí ha conversado con el expresidente Pedro Castillo, y es por eso que está armando su defensa respecto de esto. Sin embargo, cuando tú mencionas en el aspecto político que el silencio es un derecho, es cierto, y sin entrar al aspecto legal. Pero, Ricardo, ¿no era una obligación moral del expresidente dar su versión de los hechos, tratándose del primer servidor público del país, el que maneja la maquinaria estatal con presupuesto, con obras, con designaciones en ministerios o grandes contrataciones, inversión pública y de corrupción de por medio que se viene denunciando? ¿No era una obligación moral, más allá de lo legal, dar cuenta ante la Fiscalía de lo que está pasando en el país? Porque creo que ahí el tema del silencio ya deja de ser un derecho, sino termina siendo una impertinencia. No, en mi opinión, los que hemos estado en la Fiscalía muchas veces acusados injustamente por delitos que no hemos cometido y que están por probarse, la presión mediática es lo que más importa. La presión mediática, un coro a voces, todos los canales de acuerdo, todos los que invitan de acuerdo. Entonces el fiscal se ve obligado, ¿no?, a hacer lo que la prensa le ordena prácticamente, porque si no lo liquidan al fiscal. Fíjense ustedes, yo nunca he visto en mi país, en toda mi vida, salvo con Blanca Nélida Colán, que se quedó 10 años creo, que tengamos una fiscal como la señora Benavides, que se está discutiendo si hizo o no tesis, ¿no? Y eso es más importante que todo, porque quien decide el futuro de quién o no debe estar preso en este país es una fiscal que ha incurrido, digo, por lo menos en una falta grave de no presentar su tesis ante la opinión pública. Y si la fiscal calla, ¿por qué no va a callar otra persona, digo yo? ¿Por qué yo mañana me tengo que someter a la justicia con una presión mediática donde ya me detuvieron, donde ya estoy preso, donde ya se cometió la injusticia, ¿no?, a decidir con fiscales probablemente tan corruptos que uno se está enfrentando corruptos contra corruptos y gana el corrupto que tiene la prensa a su favor? Ya, y el Poder Judicial tiene... Y hablo por los miles de ciudadanos peruanos que viven de la injusticia en el Perú. Y el Poder Judicial, pero el Poder Judicial... Ya, pero una cosa es la fiscal, es cierto, es muy cuestionable que hasta el momento ella haya callado, no ha dicho ni chicha ni limonada sobre el tema de su tesis. De Salas Peruanas salió a decir el rector que no, aquí nunca hizo tal cosa, solamente hizo un curso de actualización, aquí no sustentó, no hizo nada. Eso lo hizo en otra universidad. Fuera de esa discusión. Sin embargo, lo que está pasando con Castillo no es una situación de decisión exclusiva del Ministerio Público. La Fiscalía pide, pero quien concede o rechaza es el Poder Judicial. Y en diferentes instancias el Poder Judicial le dio la razón a la Fiscalía y le negó
la razón a la defensa de Pedro Castillo en diferentes instancias, sin hablar Tribunal Constitucional. El Poder Judicial también es una mafia, pues. ¿Qué vamos a hacer? Pues miren, señores, en Estados Unidos ahora tenemos un presidente que quiere meter a otro presidente preso, pero no se mete, pues, el presidente, ¿no? Biden no se mete contra Trump. Y Trump, ¿no? Con todas las 34 denuncias fiscales, no lo han metido preso, pues, ¿no? Aprendamos de los países que admiramos permanentemente, todo el mundo admira a la primera potencia que es Estados Unidos, y Donald Trump acaba de declarar hoy día que él, a pesar de que tenga sentencia, va a postular a la presidencia de la República. Yo no entiendo por qué queremos ser un país civilizado, inteligente, desde el ángulo económico, del buen manejo, de las reservas, pero no tenemos reservas morales. Hemos perdido las reservas morales en el país. Tenemos un poder judicial totalmente corrupto. Se creó un Consejo Nacional de Justicia para terminar con la corrupción y sigue la corrupción. El poder, yo lo vivo en carne propia junto con miles de ciudadanos peruanos que no te deja el Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial te inicia un proceso, te inventan todo, te crean un fantasma y ese fantasma no sabes por dónde atacarlo, defenderte de ese fantasma creado. Ya, ¿no? Yo creo que, mira, contra mi palabra va a estar el extraordinario constitucionalista y gran amigo Alberto Morea, ¿no? Que puede tener una opinión distinta, pero para mí no hubo ni golpe de Estado, no hubo usurpación, no hubo fuga, no hubo nada, no se concretó. Y lo meten a Castillo. Porque no se concretó. A Castillo. Yo me pongo en el lugar de los miles de ciudadanos, miles, o si no digo miles por decir una cifra, puede que sean millones en el tiempo, que han sido víctimas de la injusticia en este país, y es hora que cambie esto. Claro, pero también entendamos... La prensa puede sentenciar antes que el Poder Judicial. Que alguien me lo explique eso. Bueno, las mismas opiniones de sentencia también se hizo contra otras figuras políticas, como el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, Yantumala, lo mismo que con Alan García. Es la misma posición de la prensa que termina exponiendo, y tú sobre todo que sabes cómo se maneja la información periodística, porque también eres un hombre de prensa, Ricardo. Sin embargo... Muy mal hecho, porque en mi época la prensa no se atrevía tanto. En mi época, que yo he ejercido el periodismo durante 50 años, no nos atrevíamos a sentenciar como lo hace hoy día la prensa. La prensa hoy día sentencia. Hoy día la prensa te juzga y te sentencia. Y pone en debate un tema absolutamente judicial. Yo no me imagino en Estados Unidos que la prensa esté encima del fiscal de Nueva York hoy día para que destruya a Donald Trump. Pues no me imagino. Pero en el Perú, bueno, lo que la prensa, ponemos al descubierto a los fiscales que están en contra de lo que la prensa opina. Claro, la posición de la prensa puede ser muy discutible en esos tiempos. Sin embargo, yo quiero llevar la conversación a lo que acabas de mencionar de la corrupción que existe a nivel del Poder Judicial, que es cierto, es una percepción creo que cuasi generalizada en el país sobre cómo se maneja la justicia, desde la Fiscalía y desde la propia sede judicial. Sin embargo, cuando tú mencionas la corrupción de los jueces también, por ejemplo, fueron corruptos o actuaron con un nivel de corrupción cuando admitieron el requerimiento fiscal de allanar, de incautar bienes, avionetas, propiedades a Joaquín Ramírez vinculado al fujimorismo. ¿También se actuó con corrupción allí? Yo no soy nadie para juzgar cuando una persona es atacada o puesta en primera plana por Joaquín Ramírez. Lo que yo sé es que Joaquín Ramírez hace años, de cobrador de combi, se volvió un hombre de una fortuna inconmensurable. Y lo que tiene que demostrar de dónde sacó la plata para tener 38 o 79 propiedades que no puede justificar. Eso es otra cosa. El caso de Castillo es que había un presidente que se le quiso acusar primero por corrupción. Segundo, se le quiso acusar por golpista cuando el golpe no había sido consumado. Pero fue intentado. Tercero, se le quiso acusar de otros delitos
que ninguno ha sido probado. Y en la justicia, no digo que todos los jueces sean corruptos, he conocido jueces impecables, intachables, ¿no? Pero lamentablemente, cuando la prensa ejerce una presión contra la justicia, porque miren, yo qué es lo que pido para Castillo, que lo dejen libre y que lo enjuicie primero el fuero de tantos corruptos también que hay en el Congreso, o todos los del Congreso son santos hoy día. Número uno, ahí están los más grandes corruptos en el Congreso que yo conozca, ahí hay muchos que deberían estar presos. Sí. Número uno. Número dos, no tiene Castillo derecho a que el señor Zaffaroni y su abogado, una eminencia que todos reconocen como una de las más grandes eminencias constitucionalistas, penalistas del mundo, ¿no?, que ha integrado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tenga derecho a salir en la televisión peruana y explicar el caso de Castillo. ¿Por qué se esconde la verdad detrás de las cámaras de los canales de televisión que muestran solamente una verdad y no la verdad completa? Eso es lo que yo discuto permanentemente. A mí me gustan las simetrías con las personas. Si a una persona se le mete preso por una razón, con juicio, se le demuestra la culpabilidad, se demuestra todo lo que ha robado, a la cana. Perfecto. Pero no que la prensa dice que aquí hay una persona, que acá hay uno que le acaba de decir, pero a la hora de mostrar las pruebas, ninguno ha mostrado pruebas, ninguno. Entonces, sin pruebas, te meten preso 36 meses. Eso es una cosa que solamente pasa en el Perú, pues. Bien, ¿no? Ricardo, muchas gracias por la comunicación. Que tengas buen domingo. Siempre es importante e interesante conversar contigo. Ustedes, y me da mucho gusto que salga un constitucionalista que, aunque piense distinto y sea me revuelque hoy día, es mi amigo y lo aprecio porque es una gran persona. Bien, Chao, muchísimas gracias. Bueno, ya nos anticipó Ricardo Belmont. Vamos a la pausa, pero tras el corte estaremos con el abogado constitucionalista Alberto Borea para seguir conversando sobre este escenario jurídico que para muchos podría incluso hasta reponer a la presidencia al exmandatario Pedro Castillo. Volvemos. Estimado cliente, recuerde que los únicos bancos autorizados para realizar sus pagos son los siguientes: BCP, con el código 18190. BBVA, con el código 4160. O vía banca por internet, como entidad BES Cable Perú SAC. BES Cable, para todos. En BES Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. BES Cable, para todos. ¿Tienes una marca? Esta es tu oportunidad de llegar a más personas. Promocionando tu negocio en nuestro canal. Anuncia aquí y haz que tu empresa tenga un mayor alcance. En BES TV tenemos los mejores precios. Comunícate con nosotros a través de contacto@bes